Okay, I am Dr. Crumley, and I just want to welcome all of you who are listening, and I greatly appreciate your attendance to our kinder Señor, and first grade meeting. I do appreciate that at this time. And I'm just going to leave that to our kindergarten and our first grade teachers. They're going to introduce themselves, and they're going to get started with some very important information about what to expect in kindergarten and first grade. hola, buenas tardes. Este es el señor, el doctor Crumley, y él está muy emocionado que todos estemos aquí para nuestra reunión de primero y de kinder. Y nada más le vamos a dar mucha información importante, así es que le agradecemos bastante que estén aquí. And I will say, as we get started, I see a hand raised. This is a webinar, so it's not interactive, and I do apologize. It is information only, but I will say that the teachers are working very hard, and it's partly my job or my responsibility. You can blame me, I'm sorry, but they just got their class list in the middle of the night last night, so they are working very diligently to contact each and every one on their roster so they can get ready for Monday. And they are doing that in the middle of everything else that's going on. So we are learning as we are going, but they are making those contacts as quickly as possible. Y también vio una mano alzada. Y nada más queremos dejarles saber que este es un seminario web, así es que eso significa que no van a andar pudiendo preguntar cosas, no van a poder preguntar cosas, pero ahorita nada más es para darles información a ustedes. Quiere disculparse bastante, que dice que fue su culpa, que él estaba haciendo las listas para las clases, las aulas, y apenas anoche nos dieron las listas de nuestros estudiantes, así es que empezando hoy vamos a intentar de contactarnos con todos los padres que podamos alcanzar lo más pronto posible. And so one more thing I would like to say is that, so this is a great information for kindergarten and first grade. And as the teachers are reaching out to welcome you and get you started for your classes on Monday, they will also be always there to help you. But of course, they're going to be there to set up some conferences in the near future to get to know you. We always want to build that relationship. And as we are building our Gainesville Virtual Academy, it seems like we may have kind of overlooked that, and we certainly want to build that in. And we apologize if you feel that way. Y hoy les vamos a estar dando mucha información muy importante. Los maestras vamos a estar tratando de contactarnos con ustedes para empezar las clases el lunes. Y siempre vamos a estar ahí para ayudarlos en lo que necesiten. Pueden mandarnos un email, pueden llamar a la escuela. Y también vamos a estar tratando de hacer conferencias con ustedes individuales para poder conocerlos. And what was the last part? We just want to continue to build those relationships, and we'll reach out to make conferences. Y nada más queremos seguir contactándonos con ustedes para hacer relaciones con ustedes para poder conocernos. Thank you again. And now, without further ado, let's listen to some information. Okay, well, hi parents. We are so very excited to finally introduce ourselves. We, as Dr. Crumley said, we've been waiting for our class list for a little while, and we are definitely ready to get started. So without further ado. Estamos muy emocionados de poder conocerlos. Hemos estado esperando bastante nuestras listas de clases, de aulas, y estamos listos para empezar. So I am Miss Rosefier. And today we're going to cover a few things, including who your kindergarten and first grade team are, how to join a Google Classroom, what can you expect every day in virtual learning, as well as some of our curriculum. Y esta es la señora Rosa Bar. Hoy vamos a estar hablando sobre quiénes son tus maestras, cómo agregarte a la clase en Google Classroom, qué podemos esperar del aprendizaje virtual y cuáles recursos vamos a usar durante este tiempo.
Hello, I am Miss Ross, and I'm going to be teaching kindergarten. I am housed at Centennial, and I have students from both Centennial and Anoda, and I'm super excited to get to know them and get to know you as well as their Esta- parents. This is Esta es la, oh, sorry. Esta es la señora Ross. Ella está muy emocionada para empezar este año. Va a estar enseñando el kinder y tiene estudiantes de Centennial y de Enoda y está muy emocionada para poder empezar a contactarse con los estudiantes y los padres. This is my 6th year teaching. I've taught 1st grade, 2nd grade ESOL, and 3rd grade, and I'm very excited to teach kindergarten. Ella ha enseñado por 6 años, ha enseñado el primero, el segundo, el tercero y estudiantes que están aprendiendo el inglés como segundo lenguaje. And I can't wait to see everybody on Monday. Y no puede esperar a ver a todos, ya está muy emocionada de ver a todos el lunes. Hi, my name is Miss McConnell. I'm a teacher at Gainesville Exploration Academy. Hola, esta es la señora McConnell y está enseñando kinder en Gainesville Exploration Academy. I have been teaching for 24 years, and I have taught kindergarten for the last 4 years. Ella ha enseñado por 24 años y ha enseñado el kinder por los últimos 4 años. I absolutely adore working with kindergartners. I don't want to do anything else. I'm really looking forward to doing this virtual journey with everybody, and we will get through this, and we will learn a lot. Ella está muy emocionada de empezar a enseñar el kinder virtualmente. Va a ser vamos a andar aprendiendo todos, pero vamos a hacer esto el mejor año que podamos. See you guys Monday. Los vemos el lunes. And this is me. I am Ms. Vargas. This is my 3rd year teaching. I have taught all 3 years in New Holland. Hola, soy la señora Vargas. He enseñado los últimos 3 años aquí en New Holland. Have taught 3rd. I'll translate for myself. I love it. I have taught 3rd grade, 1st grade, and now this is my 1st year teaching kindergarten. He enseñado el tercero, el primero, y este es mi primer año enseñando kinder. I love cooking, camping with my husband and daughter, and just learning new things. Me encanta ir de día de campo, cocinar y pasar tiempo con mi esposo y mi hija y nada más aprender cosas nuevas. And I'm very excited to be your virtual teacher this year for kindergarten. Estoy muy emocionada de ser la maestra de kinder virtual. Vamos a aprender muchas cosas. We're just gonna learn so many new things. Hi, everyone. My name is Kia Shields, and I currently teach at Fair Street International Academy. Hola, esta es la señora Shields y ahorita está enseñando en Gainesville Exploration Academy. Oh, Fair Street. Fair Street. Oh my gosh, I'm sorry. Está enseñando en la Fair Street. Yes, this will be my 2nd year of teaching. Este es el segundo año enseñando. And I'm just ready to get started and learn with each and every one of you. Y está muy emocionada de empezar y aprender con cada uno de ustedes. Hi, this is me again, Miss Rosevier. This is my 1st year with Gainesville City Schools. However, this is my 10th year teaching. Esta es la señora Rosevar. Ella ha enseñado 10 años, pero este es su primer año que está enseñando aquí en el sistema de Gainesville. I've taught 1st grade several times before, and I'm really looking forward to starting this virtual 1st grade journey with you and your children. He enseñado el primer grado varias veces y está muy emocionada para empezar esta época de aprender virtualmente. Oh, sorry. There we go.
So virtual learning this year, you have chosen this virtual learning journey with us, and it's going to look obviously a little different than a traditional classroom setting, but we have tried as much as possible to structure the day like your children would be in a classroom. Ujú. Este es el primer año que vamos a hacer una clase o una escuela completamente virtual. Intentamos hacer lo más como un día normal de los estudiantes y anything else? No. No. Y aquí tenemos, we have a video here showing y'all how to log into Google Classroom through ClassLink. Aquí vamos a tener un video que les enseña cómo navegar el internet para poder llegar a ClassLink para entrar a su Google Classroom. Primero first you're going to type in gcssk12.net. Primero va a entrar a la página principal de la escuela. Can you pause it for a second? Thank you. Y después van a ir donde está el tab que dice Padres y Estudiantes. You're going to go to the tab that says Students and Parents, and you're going to go down to the link that says Class Link. Van a bajar dos y donde dice Class Link lo van a presionar. We can learn again. It's okay. Sorry about that. It's okay. So first you go to our home page, Students and Parents, and then Class Link. Después de eso van a tener que poner el nombre de usuario del estudiante y la contraseña. You're going to put your student's username and password, which we're going to give to you when we're calling. Y les vamos a dar esta información cuando empecemos a llamarles. I'm sorry, every time I go to switch. It's okay. Okay. Y después le presionan sign in. You click on sign in. And then you're going to have lots of apps to look at. Cuando están aquí, could you pause it again? I'm sorry if this goes to the next page. That's okay. Cuando entre a esta página va a tener muchas aplicaciones. La que se tiene que enfocar para meterse a Google Classroom es el cuadrito verde que está mero en medio. When you get here, there's going to be lots of apps to look at. What you need to look for is the green box that says Google Classroom. You click on it. Sometimes when you log on, the first time you log on, it will ask for your student's email and their password. La primera vez que se metan a esta página, les va a pedir el correo electrónico y la contraseña. So once you've put that information in, you have to click on the plus at the very, very top. And once you click on that plus, you click on Join Class. So cuando llegue a esta página, va a tener que presionar al más que está al mero arriba. Y cuando presione eso, va a decir Join Class, que dice entrar a la clase o... Yeah. Once you click on it, it's going to ask you for a class code. Cuando lo presione, va a pedir un código de la clase. You will get this information from your teacher. Esta información se los va a dar sus maestros luego. Can I go ahead and add something to that too? If your teacher invites your student to their classroom, I believe they won't have to put in the code. They will just join. So either way, it will work. Una cosa más, algunos de los maestros invitaron a los estudiantes en vez de en vez de poner el código, nada más tienen que aceptar la invitación de la clase. I'm going to talk a little bit about our reading and writing program.
we use bookworms, and all of Gainesville City uses bookworms. So it's something that we do at every school. La señora Ross va a estar hablando sobre el currículo de lectura y escribir. Usamos el programa que se llama Bookworms y este programa está usado por el distrito completo. The first part of our reading curriculum is called shared reading. And in kindergarten, that looks like introducing vocabulary words within the text, which we have a book that we'll use all week. So it'll be a new book every week, but we will look at that book for an entire week. We will have, sorry. Thank you. La primera parte de este programa es la lectura compartida. En el kinder, como se ve esto se ve como al principio empezar con vocabulario y después leemos un libro durante la semana completa. Within that week, we will also have a poem that we will look at the entire week and break apart and look at different parts of the poem. También durante esta semana vamos a ver un poema y ese poema vamos a enfocarnos en diferentes partes durante toda la semana. And then we will also have different phonics, such as the alphabet, and then learning different letter sounds. Y también vamos a aprender de los fónicos y también de las letras del alfabeto. And then that will also have a handwriting piece, and then we will have a weekly nursery rhyme that we will look at as well. Y eso también tiene una parte de escritura y también vamos a tener como canciones de infancia que vamos a aprender. So some of those lessons will be live and some will be recorded, and there will be a combination of live and recorded. To help with that. Algunas de esas lecciones van a ser grabadas para que los niños puedan llegar a ellas cuando quieran y si quieren verlas otra vez también pueden hacerlo. Otras partes de esto lo van a hacer en vivo y vamos a tener que hacerlos durante conferencias Zoom. In kindergarten, it will look more like echo reading. So the teacher will read and then the students will repeat. And I think first grade will start that a little at the beginning, but not as much throughout the year. Whereas kindergarten will really focus on repeating after the teacher. En veces durante el kinder se va a ver como que los maestros están leyendo algo primero y después los estudiantes van a leer esa misma parte con la maestra. And then in first grade, it will be more of a choral read. So while the teacher is reading, the student will be reading with the teacher. En el primer grado empezamos así un poquito, pero después vamos a hacer choral reading, que significa que la maestra y los estudiantes están leyendo a la misma vez. And this is something that we will really need your help with at home, because we will not be there. And so we really need you to encourage your students to participate. They need to repeat if they're echo reading, and they need to read with the teacher if they're choral reading. Y vamos a necesitar bastante la ayuda de los padres, porque cuando estamos leyendo estos libros no podemos estar ahí como los maestros, pero ustedes como padres pueden estar ahí y ayudar a su hijo o leer después de repetir lo que la maestra dijo, o pueden estar ahí para poder ayudar al niño o niña a leer con la maestra. And then in kinder, we'll have shared writing. So the teacher might write something and the students will copy it. Or as we progress throughout the year, the teacher might write a few words and then maybe the student fills in 1 or 2 words. It will progress as the year goes on. Este programa como crece cada año, así es que el año en kinder la maestra puede hacer una oración en el board, en la pizarra, y después los niños lo tienen que copiar en su papel. Pero después en primer grado puede escribir una oración con ciertas palabras que falte
y el niño o niña va a tener que llenar esas partes con sus propias palabras. And for first grade, then eventually they will have questions and they will answer them with sentences. Y en primer grado tienen preguntas de comprensión para saber que si los niños entendieron su lectura y ellos lo van a escribir. Writing, this is another aspect, and then read aloud. So for this part of our program, writing and read aloud will alternate. En también otra parte del currículo de Bookworms es la de escritura y la de lectura a voz alta. Y I missed the last part, I forgot. Just that writing and read aloud will alternate. Oh, y vamos a andar en el kinder y el primer grado, o hacemos escritura o la lectura a voz alta. No hacemos los dos a la misma vez. So for kindergarten, that will look like still looking at different vocabulary. En kinder todavía vamos a estar aprendiendo más vocabulario durante este tiempo. Learning to form sentences. Aprendiendo a hacer sus propias oraciones. We'll look at the 3 types of writing: opinion writing, narrative writing, and descriptive writing. Y vamos a ver los 3 tipos de escritura, como de opinión, narración y como de explicar algo. And then in the beginning, it will be a lot of drawing pictures to answer questions and show maybe what the story was about, or something that they will just really use pictures to describe their answers. Al principio empezamos con dibujos. Los niños hacen los dibujos para enseñar que sí entendieron la lectura de voz alta. And for first grade, there will be a lot of pictures in the beginning as well. They might have a word or two to go with their picture. En el primer grado también vamos a empezar con fotos. En veces van a poder decir qué está en la foto con sus palabras. They will focus more on writing sentences. Nos vamos a enfocar más en escribir oraciones. Using graphic organizers to map out their thoughts. Y vamos a usar organización, organizaciones gráficos para ayudarlos a poner sus ideas en orden. And then they will also look at opinion writing, narrative writing, and descriptive writing. Y también vamos a ver los mismos 3 tipos de escrituras que el kinder. Okay, so another program that we use here in Gainesville City Schools is Ready Math. Otro programa que estamos usando aquí en el sistema de Gainesville es Ready Math. Así es que lo que tiene que saber por esto es que las lecciones los vamos a estar enseñando por Zoom. Parte de las instrucciones van a ser también grabadas y las pueden acceder cuando quieran los niños, o si tienen que repetir la información pueden hacer eso. So our lessons for Ready Math are going to be taught on Zoom. Some of the instruction can be on live or recorded, so you can access it whenever you need to, or if your student did not understand it, they can go back and watch it again. We're going to try to make these assignments as interactive as possible because we know that our students are younger and that is how they learn best. Vamos a tratar de hacer las tareas lo más interactivo que podamos, porque sabemos que nuestros estudiantes son menores y aprenden más cuando están haciendo las cosas ellos mismos. So there are games and other interactive content, and you can access it all through your class link by clicking on one of those apps that has iReady material on it. Hay muchos juegos y
trabajos interactivos que van a poder que ellos van a poder llegar por el class link que le enseñamos hace ratito con todas las aplicaciones. Una de las aplicaciones es de iReady. Yes, so STEM Scopes is our science-based curriculum and it's very research-based. STEM Scopes es nuestro currículo de ciencia. And for our kindergarten and first graders, we really want to make these science lessons engaging for them throughout this online format. Y para kinder y primer grado queremos hacer que estos recursos sean lo más interactivo que podamos. And students will be able to access STEM Scopes through their class link account. Y igual como ReadyMath, los estudiantes van a poder llegar a esta aplicación usando ClassLink. And the last thing we're going to talk about for our curriculum is Studies Weekly. La última cosa que vamos a hablar es por el Studies Weekly, que es por nuestras ciencias sociales, for social studies. Así es que esto se va a ver bastante como la foto que tiene aquí al frente. Pueden presionar el play button y van a poder escuchar lo que está escrito. What you're going to be able to do is going to look like this on your screen, and you're going to be able to click on play, and it's going to just read it for you. Los niños van a poder recibir puntos por cada cosa que hace. Your students are going to be able to get points, collect coins for each of the items that they listen to, that they read, and then they're going to be able to use those points to build their own hamster house. I think it's a rat. It's Rev the Rat, and you're going to be able to build a house for them. So it's very interactive for them and gives them a goal. Or if they want to buy certain furniture, they have to read more or listen to more of the activities. Así es que con estos puntos, los niños van a poder comprar partes para una casa que es como para un animalito que tienen allí, y eso lo hacen lo más interactivo para ellos. Si quieren agarrar más cosas para su casita, va a tener que leer más cosas y agarrar más puntos. We'd like to thank you guys all for attending today, and your teacher will be reaching out to you within the next day or so. Queremos agradecerle a todos los padres que pudieron venir aquí, pudieron atender, y les queremos dejar saber que los maestros van a estar en contacto con ustedes en estos siguientes 2 días. We would like to remind you, once you have access to your child's Google Classroom, there will be a consent form for Class Dojo. Please fill that out. It is in both languages. Queremos dejarles saber que cuando llegue a su Google Classroom, nos gustaría que ustedes llenaran el formulario diciendo que usted nos da permiso para usar Class Dojo para poder comunicarnos con ustedes. Also, when we call, it might not have a caller ID. So please be sure to answer even if there is no caller ID, because we would really love to connect with you and learn about your child. Y muchas de las llamadas que van a estar haciendo las maestras los van a tener que hacer por su celular, y para guardar nuestra información vamos a tener que llamar en privado. Así es que si veo una llamada que llega a su teléfono que esté en privado, trate de recoger la llamada, porque puede ser una de las maestras tratando de hablar con usted. Okay, well, that is about all we have for today. So thank you again for attending, and we look forward to meeting you virtually and your child soon. Thank you. Y muchas gracias por atender aquí, y le agradecemos bastante por poder llegar a la conferencia para saber. And before you leave, I have one announcement, and Ms. Roosevelt, if you can transfer host back to me, if you can, see if we can do Antes de that. que se vayan, el Dr. Crumley tiene un anuncio más.
And while she's doing that, I would like for, as the teachers are calling, if you have an email or a different email, I had some emails bounce back or they weren't working. So just please verify that we have the correct email, because that's where all the messages are being sent out. We are obviously a virtual academy, so we just need to make sure that the information is coming out the correct way, and that email is correct. So if you could do that, I would greatly appreciate it. I'm going to share. Y los maestros, I'm sorry, let me just That's get okay. that a little bit. Sorry. Los maestros van a estar comunicándose con ustedes. Cuando hable con su maestro, favor de darle la información más corriente para poder, con la más nueva para comunicarse con ustedes. Algunas de las correos electrónicos no pudimos contactarnos con algunos padres porque no eran los correos electrónicos correctos, así es que favor de darle toda la información más nueva a los maestros para que ellos puedan contactarse con ustedes. Okay, and if you go to the Gainesville City website, this is where you can find some information, a new link for our Gainesville Virtual Academy for Elementary. Si va a la página web de la escuela del distrito, hay una nueva forma de llegar a la información para la escuela virtual, la Academia Virtual de Gainesville. So this is the Gainesville City website, and if you go to schools, Esta es la escuela de la página web de la escuela. Si presiona el link donde dice escuelas, schools, and you can go down to Gainesville Virtual Academy or Virtual School, y si puede bajar abajo a donde dice la Academia Virtual de Gainesville, Gainesville Virtual Academy, and there is a place there for the elementary. y hay un lugar ahí donde puede escoger la escuela primaria, the elementary school. And you can, it's still loading. You can see there is the information from the webinar yesterday, the recording, and the presentation from yesterday. Y ahí está la información, la presentación que tuvimos de ayer, y puede ver que estuvo grabado, así es que si quiere, si le faltó algo o se le olvidó algo, puede verlo otra vez. And my computer's kind of slow, but it'll go through the whole presentation. There's like 30 slides there. Y va a poder ver toda la presentación. Hay como 30 páginas. And this information is for where the faculty will be. Y esta información es para dónde van a estar los maestros. It's not there yet, but it will be loaded there. Todavía no está, pero ahorita va a salir. And then this is that email as was in this slide for technical support for your devices or internet. Y mero abajo tiene un link donde pueden presionar por si necesita ayuda con sus, como la tableta o la laptop o cualquier cosa. And this will also be where our recordings for our grade level meetings will be. Y aquí también es donde va a estar todas nuestras conferencias de los diferentes grados. Thank you for allowing me that opportunity to share. Anything else? Gracias por esta oportunidad de compartir. One more thing. If you have not yet had a chance to visit your child's home school, please do that tomorrow or sometime next week to pick up your child's shared reading books. Si no ha tenido la oportunidad, favor de ir a la escuela donde su estudiante, su hijo o su hija atendió para que él o ella pueda recoger sus libros que vamos a tener que usar. Okay, thank you so much for your attendance. Again, as soon as this is finished uploading, I will put it on the website.
and y'all have a great rest of your afternoon. Y muchas gracias por poder atender. Justo cuando terminemos, voy a tratar de poner la grabación de esta conferencia en la página web de Gainesville Virtual Academy.